Era 2009 y yo llevaba semanas durmiendo poco por los asaltos que se repetían en las rutas hacia el centro de Culiacán. Aquella tarde, con el calor pegado a la piel, subí a la ruta 21 con una mochila de herramientas y una bolsa de mandado. El micro iba lleno, estudiantes con audífonos, una señora con flores envueltas en periódico, un señor con camisa empapada en sudor que contaba monedas. Yo me senté junto a la ventana, del lado donde el sol lastima. A 3 paradas de la terminal, subieron 5. Nadie los miró de frente, bastó el murmullo del chofer frenando de golpe y el brillo de metal a la altura de la cintura para que la respiración se hiciera larga. Uno se paró frente a mí y levantó el arma. Noté una cicatriz mal cerrada en su ceja y un tatuaje desteñido en el cuello. Me vio directo y sonrió sin alegría. No dije nada. Cerré los ojos y, sin mover los labios, le hablé a la niña blanca con la prisa de quien se está ahogando. Le prometí vela, agua, manzana, pan, cigarro. Le ofrecí caminar cada martes hasta el panteón con flores. Le pedí que me dejara salir vivo. Se escuchó un estampido seco. Sentí el golpe de aire caliente en la frente, como si alguien soplara desde muy cerca. Abrí los ojos esperando el fin, pero el arma seguía humeando en la mano del tipo y, a su alrededor, los 5 empezaron a caer al pasillo del micro, con las manos clavadas en el cuello como si algo apretara desde dentro. El chofer gritó, la señora de las flores dejó caer el ramo, un estudiante se tiró al piso. Yo no me moví. Solo miré a través de la ventana, donde un anuncio de panés baratos vibraba con la brisa del motor. Se quedaron retorcidos, sin poder hablar. No fue un ataque de valor de nadie, ni una emboscada policíaca, ni un accidente. Fue silencio denso, esa pausa que deja a la orilla de lo imposible cuando se mete en tu vida. En la esquina, al frenar, los 5 salieron arrastrándose. El chofer nos gritó que bajáramos. Yo caminé con las piernas flojas hasta la banqueta y, apenas sentí suelo firme, pensé en mi promesa. Esa noche monté un altar. En un cajón viejo le puse tela blanca planchada, un vaso con agua clara, una calavera de yeso que compré en el mercado, una manzana, un caballito de tequila y un cigarro encendido sostenido en un platito. Conseguí una imagen con túnica ligera y guadaña, la limpié con paño húmedo y perfume barato. Le hablé de frente y le di gracias sin alzar la voz. Sentí que el cuarto se apaciguaba, como si alguien hubiera cerrado una ventana que yo no sabía abierta. Los días que siguieron tuvieron una suerte extraña. Un cliente que me debía desde hacía meses apareció a pagar todo con un billete nuevo. Un compañero enfermo me pidió que lo suplantara en un turno nocturno y, al final de esa semana, hubo un recorte que me habría tocado si no hubiera estado cubriendo. En la tienda, el último paquete de leche en oferta siempre quedaba en mis manos. Pequeñas cosas, sí, pero acumuladas daban un mapa. También llegaron señales menos amables. 3 veces encontré la vela apagada con la mecha hundida en cera tibia, como si un dedo invisible la hubiera aplastado. Una vez el agua amaneció con burbujas pegadas al vidrio, y al acercarme sentí un olor leve a tierra húmeda que no venía de ninguna parte. Otra tarde, al volver, hallé un círculo de hormigas alrededor del caballito de tequila sin que una sola entrara a beber. Eran detalles mínimos, pero nada en la casa había cambiado de lugar salvo eso. Empecé a cumplir los martes. Caminaba hasta el panteón de la colonia con un ramito blanco y a la vuelta, al pasar frente a la última barda, siempre me daba por revisarme el reflejo en el cristal de un puesto de láminas, me veía pálido, con los ojos un poco más hundidos, pero tranquilo. A veces, al llegar al altar, encontraba ceniza dibujando líneas que no recordaba haber hecho. Yo limpiaba, cambiaba el agua, encendía la vela. Dormía mejor. Me repetía que todo estaba bien. 2 meses después, el miedo volvió de golpe. Un vecino regresó con marcas en el cuello, lo intentaron asaltar en una ruta distinta. Contó que alguien gritó,
que se escucharon golpes secos, que los agresores salieron corriendo tomándose la garganta. Yo no dije nada, pero al llegar a mi cuarto sentí la habitación más fría que nunca. La vela se consumía sin dejar charco. El cigarro se apagó a la mitad, con la ceniza intacta. Tomé el vaso de agua y lo cambié por uno nuevo. Al hacerlo, mi mano tembló. Esa misma semana, en el taller, un tornillo se me trabó en la palma, no me corté. Se quedó atorado entre piel y guante sin romper nada. Cuando lo jalé, cayó al piso sin sangre. Mis compañeros se rieron, pero yo guardé el tornillo en la bolsa como un talismán. Comencé a sentir que el favor tenía peso. A veces, al cruzar una calle vacía, el aire se paraba como si alguien esperara que yo agradeciera. Otras, al abrir la puerta de casa, sentía la respiración acompasada de alguien que ha estado ahí, paciente, custodiando. No era amenaza, pero tampoco podía ignorarla. La noche de mayor claridad fue cuando escuché el motor de una moto apagarse frente a mi casa y luego encenderse de nuevo sin que nadie tocara el timbre. Al día siguiente, un conocido me confesó que lo mandaron a cobrar un pendiente conmigo y que algo lo detuvo en seco. No pregunté qué. Le llevé flores frescas, pan recién hecho, tequila sin abrir. Limpié el altar con trapo húmedo y un poco de amoníaco, pasé el trapo por la base de la figura, por la guadaña, por el pequeño collar de cuentas. Terminé y me quedé mirándola. No esperaba que respondiera con palabras ni que moviera nada. Solo quería que siguiera ahí, inclinada, con esa paciencia de guardiana de patio. El favor se cobró de una forma que pude aceptar. Una madrugada, mi hermano llamó desde una carretera rumbo a Navolato. Había volcado un tráiler al lado y el suyo quedó cruzado, pero nadie lo tocó. Me pidió que rezara. Puse la mano sobre el cristal del altar y cerré los ojos. Al día siguiente, llegó a casa con las rodillas raspadas y los brazos llenos de polvo, vivo, con la mirada temblorosa de quien acaba de cruzar una línea invisible. Entendí que no era un trato fácil ni un amuleto que se usa y se guarda. Entendí que la devoción no se negocia como una deuda. Que cada martes no era un trámite, sino una forma de mantener limpia una orilla por la que camino sin verlo todo. Seguí pagando mis promesas, sin pedir demasiado, agradeciendo incluso lo que no supe que me evitaron. A veces vuelvo a pasar por la Ruta 21. Me siento del lado del sol por costumbre. Miro por la ventana y veo los mismos anuncios de panés, el mismo chofer con los dedos golpeando el volante, los estudiantes clavados a sus teléfonos, una señora con flores envueltas en periódico. Reconozco el punto exacto donde la vida decidió seguir, esa esquina en la que el micro frena y el aire se vuelve pesado por un segundo. No sé si alguien más en ese camión la invoca. No sé si otra mano se alza por dentro de alguna garganta. Solo sé que cada vez que el motor vibra y el sol pega de frente, llevo conmigo un vaso con agua clara esperando en casa, una vela que baja sin prisa, una manzana fresca sobre tela limpia, y el silencio firme de una presencia que me acompaña desde aquel disparo que no llegó. No pido signos. Ya los tuve. Pido constancia. Y la siento. En los martes, en el peso de la llave al abrir la puerta, en el olor limpio del agua recién cambiada. En la certeza de que, a veces, la salvación también asusta. Y que lo que te protege no siempre te habla, pero se hace notar cuando la vida se inclina hacia el lado donde nadie quiere mirar. El enemigo. No voy a escribir mi nombre. Solo diré que en 2013 vivía en una colonia de calles estrechas al sur de Culiacán, entre talleres mecánicos, puestos de tacos y un lote baldío donde por las noches se oía el chillido de los grillos. No sé cuándo empezó a mirarme con ese rencor, pero el hombre que me seguía se volvió rutina, lo veía apoyado en un poste, lo veía cruzar al lado contrario si yo aceleraba el paso.
Lo veía levantar el mentón cuando cerraba la puerta de mi casa. Mi familia lo detectó antes que yo. Cada vez que su sombra se recortaba bajo la lámpara de la esquina, el ambiente cambiaba, los perros se quedaban tensos, el ventilador parecía girar más lento. No hacía falta que hablara, su presencia era una amenaza lista para estallar. Aquella madrugada llegué al límite. Tenía el corazón golpeando en el cuello y el presentimiento, casi físico, de que el siguiente paso sería el último. Salí al patio, encendí una vela de vaso y abrí el pequeño altar de madera donde guardo a la flaquita desde hace años. La imagen, con su manto claro y su balanza, estaba cubierta de polvo fino. Le ofrecí tequila, pan dulce y un cigarro, le acerqué 7 monedas que había estado separando de las vueltas del día, le hablé con la sinceridad que uno solo consigue cuando el miedo parece venir desde adentro de la sangre. No hice una lista de favores, hice un trato. Le pedí que apartara a ese hombre de mi camino, que no volviera a cruzarse con los míos, que pusiera fin a esa persecución que ya nos estaba enfermando. Cuando apagué la vela con los dedos humedecidos, sentí un frío que no correspondía a la hora, como si hubiese abierto la puerta de una cámara para carnes. Me quedé un rato mirando la llama moribunda, escuchando el golpeteo metálico de una lámina suelta en la azotea del vecino. No había viento. A lo lejos, un carro pasó lento, con música baja, luego, nada. Guardé la ofrenda, cerré el altar y me fui a intentar dormir. La mañana siguiente tenía el cielo pálido. A las 6 ya estaba en la puerta con las llaves en la mano cuando noté que nadie ocupaba el poste de siempre. Caminé hasta la tienda de la esquina y me crucé con 2 vecinas hablando en voz baja. Me miraron como si llevara la respuesta pegada a la frente. La primera fue directa: no lo has visto, ¿verdad? Negué. La otra levantó la barbilla hacia el callejón que sale a la avenida. Desde anoche, nada. Al principio pensé que se había cansado. Pensé que alguien lo habría detenido, que lo habrían levantado por otra razón, que se habría ido. Pero al pasar frente a la reja de su casa sentí una punzada en la nariz, un olor como a drenaje antiguo mezclado con carne echada a perder, un hedor que parecía venir del piso y que se pegaba a la garganta. Había moscas en el barandal y un rastro pálido en la banqueta, como si hubieran arrastrado algo, aunque no se veía marca de llantas ni de zapatos. Una vecina se santiguó y dijo que en la madrugada se escucharon gritos amortiguados, que nadie salió por miedo, que al amanecer la calle estaba sola y ese aroma ya estaba ahí. Regresé a mi casa antes de que el estómago me obligara a doblarme en 2. Fui directo al altar. Las 7 monedas estaban húmedas, el vaso de tequila se había quedado a la mitad y el cigarro, que la noche anterior no había encendido del todo, era ahora una línea de ceniza uniforme, perfecta, como si lo hubieran fumado sin pausa. Sentí que me miraban desde la balanza. No sé explicar cómo algo sin ojos puede darte la impresión de evaluar tu palabra, pero así fue. Agradecí en voz baja y me prometí un cambio discreto, limpiar el altar cada martes, mantener flores frescas, poner pan en fechas señaladas. No era una deuda, era un reconocimiento. Los días siguientes fueron raros. Nadie volvió a ver al hombre. Su casa permaneció con la cortina metálica a medio caer. El olor no se fue, solo cambió de intensidad según el calor. Por la tarde, cuando el sol rebotaba en las paredes sin pintar, el aire se volvía espeso. Por la noche, bajaba como una sábana que se mete por debajo de las puertas. Hubo rumores, que se había ido a trabajar al otro lado, que lo habían llamado por teléfono y nunca más contestó, que fue a cobrar una cuenta y no regresó. Una señora dijo que oyó pasos en el techo a la misma hora en que se apagaron las luces del barrio. Otra juró que escuchó un lamento que venía desde el piso, como si estuviera atrapado debajo de la banqueta. No quise confirmar nada. Yo ya había pedido algo y lo había recibido. Empecé a notar otros detalles. El perro callejero que dormía junto al poste no volvió a ladrar por las noches. La luz del foco de la esquina dejó de parpadear.
Unos niños que jugaban a la pelota dejaron de pasar por ese tramo y rodeaban manzanas completas con tal de evitar la reja. Los pájaros, que a veces bajaban a picotear migas en la banqueta, nunca se posaron allí de nuevo. Cuando barría afuera, sentía la escoba más pesada al atravesar ese pedazo de acera, como si hubiera polvo mojado. No levanté la vista, no me convenía. No me engaño, dormir mejor no borró lo que pasó. La seguridad es una sábana corta, te cubre los pies y te deja fría la espalda. Por las noches, justo antes de que el sueño me agarre, oigo otra cosa. No es voz, no es palabra, no es que alguien me llame. Es un roce agudo, un arrastre sin destino, algo que se mueve sin avanzar, como si manos invisibles rasparan cemento. Lo oigo desde el suelo, delgado como una línea, y se repite 3 veces, espaciado, paciente. A veces abro los ojos y me quedo mirando la puerta, segura por dentro con doble pasador, y me concentro en la respiración para que el sonido se ahogue en el zumbido del ventilador. Otras veces me levanto a prender una vela y dejo que arda hasta que la cera derramada hace un lago pequeño. Una noche me decidí a limpiar el altar con más cuidado. Quité el polvo con un trapo húmedo, cambié las flores por unas blancas, acomodé las monedas en línea recta y puse una manzana entera en el plato. Mientras lo hacía, noté que el vaso de tequila, recién servido, tenía un temblor mínimo en la superficie, una vibración que no venía de la calle ni de mis manos. El líquido golpeaba el vidrio con un ritmo constante, como latido. Cerré los ojos y repetí gracias hasta que la vibración se apagó. Al abrirlos, el vaso estaba quieto y en el cristal quedó dibujado un aro seco, una marca que no pude quitar con nada, como si el agradecimiento hubiera dejado firma. El tiempo pasó. La colonia siguió su rutina de altavoces, motos, pregoneros y sirenas lejanas. El hombre no volvió. La reja de su casa se oxidó en silencio. Un día amaneció con un candado nuevo, nadie supo quién lo puso. Otra mañana, una cuadrilla del ayuntamiento pintó la banqueta con cal y el olor disminuyó por unas horas, pero regresó con la primera llovizna. No he vuelto a ver moscas ahí, ni hormigas, ni nada. Es un tramo muerto que todos bordeamos sin hablar. No sé dónde terminó aquel que me buscaba. No necesito saberlo. Sé lo que pedí y cómo lo pedí, con miedo verdadero, con la promesa de cumplir mi parte, con la confianza de quien ha visto favores concedidos que no se anuncian en voz alta. Cada martes enciendo la vela, acomodo el pan, pongo agua fresca, dejo la moneda de esa semana. No hago fiesta ni ceremonia, solo mantengo la palabra. Y cuando, muy de madrugada, el aire trae ese hedor desde la esquina, cierro la ventana, bajo la mirada y recuerdo lo que prometí, no preguntar, no presumir, no tentar la balanza. La gente nueva que llega al barrio pregunta por qué nadie se estaciona en esa acera, por qué ese poste nunca tiene propaganda, por qué los niños cruzan de banqueta como si hubiera un río invisible. Los viejos callan. Algunos me miran con algo de respeto, otros con miedo, otros con duda. Yo sonrío sin mostrar dientes y sigo mi camino. A veces, muy contadas, me detengo un segundo frente a la reja oxidada, percibo el rastro en el aire y suspiro hondo para que el estómago no me traicione. Me basta con esa confirmación mínima, con ese recordatorio que entra por la nariz y te aprieta los párpados. Lo único que escribo aquí, sin adornos, es esto: la noche de mi trato la vela no se apagó sola, la apagué yo, y desde entonces no he vuelto a dejar una llama sin compañía. La flaquita no olvida. Tampoco yo. En esta colonia se aprende que la fe, cuando se pide de rodillas y se paga derecho, no se discute, se respira. Y a veces, como esa mañana en que todos hicimos como que no vimos nada, se huele desde la calle que lleva a su casa. Alta a medianoche. Me dieron la noticia un jueves de agosto de 2019 en el Hospital General de Culiacán. El neumólogo fue directo:
mis pulmones ya no iban a responder. Me quedé mirando el techo con la bata abierta y el aire entrando a trompicones por la cánula. Había aprendido a medir el tiempo con el pitido del monitor y el goteo del suero. Cada noche se hacía más larga. Cada mañana parecía otra repetición de la misma derrota. Mi hermana dejó a escondidas una estampita junto a la cama. Dijo que me la habían pasado para que no me fuera solo. No la cuestioné. Yo siempre fui de cuentas claras, trabajo, casa, pocas palabras. Nunca me había arrodillado frente a ningún altar, pero esa madrugada la fiebre se trepó como alambre caliente y sentí que me estaba despidiendo. A las 3:12, la enfermera cambió el suero y salió. Quedé con el zumbido de las luces y el olor terroso del desinfectante. Entonces el cuarto pareció hundirse en un silencio absoluto, como si el hospital entero contuviera la respiración. Noté una sombra recortarse a la izquierda, tan quieta que primero pensé que era un perchero. Cuando giré la cabeza, la vi, túnica negra, un brillo opaco donde debía estar el rostro, la silueta definida de una figura que no se movía, pero que estaba viva de una manera que no entiendo explicar. No habló. No hizo ruido. Se acercó lo suficiente para que mi pecho se enfriara como si abrieran una ventana invisible. Sentí una mano, no fría ni caliente, posarse con firmeza entre mis costillas. Fue un peso exacto, como la presión que te hacen para arrancarte un dolor. El pitido del monitor se ordenó. La tos, esa piedra que me hacía ver chispas, se deshizo en un solo espasmo y no volvió. Me quedé esperando el siguiente ataque y no llegó. Respiré hondo. Llené el pecho como no lo hacía desde hacía semanas. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la figura estaba frente al espejo del lavabo del cuarto. Ahí no reflejaba nada. Solo se marcaba detrás de mí una presencia quieta, nítida, el borde de su túnica. Parpadeé y desapareció. Al amanecer, el doctor revisó mis placas 2 veces. Dijo que mis niveles habían subido a lo imposible. Firmó un alta provisional con cara de alguien que no quiere discutir con lo que no entiende. Mi hermana lloró en silencio. Yo asentí, recogí mis cosas y guardé la estampita en la cartera. Volví a casa caminando despacio. Esa noche, por costumbre, me miré en el espejo del ropero. Ahí estaba, detrás de mi sombra, la línea oscura de una túnica quieta, el contorno de un cráneo inclinado hacia mí. Giré de golpe, el cuarto estaba vacío. Volví la vista al espejo y ya no había nada. Dormí con la luz prendida. Los días siguientes fueron una cadena de mejorías que nadie se explica. Subí y bajé las escaleras sin detenerme. El oxímetro marcaba cifras rectas. Regresé a la taquería donde trabajaba, corté carne sin marearme y escuché a los clientes hablar de fútbol como si yo no hubiera estado a 2 pasos de la despedida. En el primer sobre que cobré, aparté unas monedas para llevarle una manzana y un cigarro al altar improvisado en la mesa de casa. Lo hice en silencio, con la misma disciplina con la que se cumple un turno. La primera semana que olvidé la ofrenda, el espejo volvió a marcar la figura detrás de mí. No fue una ilusión óptica ni un juego de sombras, era la misma presencia, la curva del hombro, la caída de la tela, inmóvil, paciente. Esa noche el reloj pareció quedarse detenido en las 3:12. Al día siguiente dejé la manzana y el cigarro. La casa volvió a su ritmo. Comencé a notar otras cosas. Una moto derrapó a 1 metro de mí y se levantó sola, como si alguien la hubiera sostenido en el aire. Un trolebús frenó demasiado tarde y mi cuerpo dio un paso atrás sin que yo se lo ordenara. El espejo de la tienda frente a mí mostró el doble de mi espalda, como si me hubiera movido a alguien más. Un señor con un rosario me vio y se santiguó mirando encima de mi hombro. Yo seguí con lo mío. Cuando no tienes palabras para un acuerdo, pagas con actos. Barrí mi banqueta, regalé tacos a 2 viejitas, mantuve encendida una vela cada noche. La segunda vez que falté a la ofrenda fue por soberbia.
Pensé que ya estaba bien, que el cuerpo me pertenecía otra vez. Esa madrugada el espejo del pasillo reflejó el cuarto como una línea de agua. Detrás de mi silueta se dibujó la túnica, más cerca, inclinada como quien escucha. Un golpe seco en la ventana me hizo girar. No había viento. La vela se apagó sola. Sentí el peso en el pecho, no de enfermedad, sino de memoria. No se trataba solo de salvarme, era un trato. Decidí llevarle su manzana cada martes y su cigarro cada viernes. Con el tiempo, el miedo se hizo hábito y el hábito, compañía. Aprendí a reconocer señales pequeñas, el silencio pesado antes de salir a trabajar, la forma en que una bolsa de plástico se pegaba a la pared y luego caía, el crujido de la madera justo a las 3:12. No eran amenazas. Eran recordatorios. Un día, un amigo del barrio cayó enfermo de golpe. Fui a verlo al IMSS de la colonia Juárez. Me senté junto a su cama, como habían hecho conmigo. No recé. No prometí nada. Solo puse la estampita doblada bajo su almohada. Esa noche soñé con un pasillo blanco que no terminaba. Yo caminaba adelante y escuchaba detrás una respiración idéntica a la mía. Al despertar, mi amigo estaba sentado, pálido pero riendo bajito de incredulidad. Me agradeció con la mirada. No quise cobrarme nada. Solo supe que mi deuda se hacía más grande. Desde entonces, cada espejo de mi casa funciona como un parte médico. Hay días en los que me devuelve únicamente mi cara cansada. Hay noches en las que, sin importar el ángulo, la figura está pegada a mi hombro, quieta, serena. He probado cambiar de espejo, cubrirlos, romper uno. No sirvió. Su reflejo no es objeto, es medida. Cuando me paso de listo, aparece. Cuando falto a la ofrenda, se hace nítida. Cuando hago lo que debo, se aleja apenas, pero nunca se va. No sé cómo explicarle esto a quienes me preguntan. Dicen milagro con facilidad, como si la palabra fuera una medicina más. Yo prefiero pensar en términos de trabajo, me dieron otra jornada y un supervisor que no descansa. A veces me pesa. A veces me alivia. Hay noches en que siento una mano sobre el pecho, idéntica a la de aquel cuarto de hospital, y respiro mejor. Otras noches despierto con la certeza de que, cuando el reloj vuelva a marcar las 3:12, la figura se pegará tanto a mi espalda que no quedará distancia entre los dos. No he vuelto a discutir con el espejo. He entendido que no se le exige nada a quien te saca de la fila. Pongo la manzana con calma. Enciendo el cigarro y dejo que se consuma solo. Limpio la mesa. Mi hermana ya no pregunta. Yo tampoco. Camino al trabajo, paso frente a vitrinas que me devuelven mi silueta y a veces alcanzo a ver el filo de una túnica cruzando detrás de mí como una sombra obediente. No me asusta como antes. Me endereza. Sigo respirando. No por virtud. Por acuerdo. Y sé que el día en que no cumpla, o el día en que ella decida que ya alcancé lo que me tocaba, el espejo no mostrará nada detrás de mí. Esa será la señal. Hasta entonces, cada martes y cada viernes, sobre la mesa de mi casa, la manzana brilla bajo la luz de la cocina y el humo del cigarro dibuja un camino recto que sube, ligero, como una alta firmada a medianoche. La marca que late. Tenía 32 años cuando pasó y ya no me acostumbro a contarlo. No fue una fábula ni una leyenda que se infla con el tiempo. Fue en 2014, en una colonia al poniente de Culiacán. A esa hora de calor que levanta el polvo del asfalto, me di cuenta de que el dinero que guardaba para pagar a los proveedores había desaparecido. No fue descuido. Solo una persona tenía copia de la llave del cuarto de atrás, un compañero de infancia con el que crecí compartiendo tortillas y tareas, alguien en quien deposité la confianza que no le doy ni a mi sombra.
No hice denuncia. Guardé el coraje como quien guarda vidrio molido en el estómago. Esa noche, después de cerrar el negocio, caminé hasta una casa que pocos notan. No es templo con campanas ni cúpulas, es un cuartito de lámina a media cuadra del canal. Dentro hay un altar de la Santa Muerte. Hay flores que cambian a diario, charolas con pan y cigarros, botellas de licor, cartas pegadas con cinta, billetes doblados, fotografías con plegarias escritas por detrás. Yo ya había pasado antes a pedir trabajo, salud, calma. Esa noche entré con otra intención. Llevé una vela blanca, 7 manzanas y un papel donde anoté el nombre completo del que me falló, su fecha de nacimiento, 2 detalles que no cualquiera conoce. Un resguardo que me dieron hace tiempo decía que a ella hay que hablarle claro, sin rodeos, y pagar lo prometido. Me arrodillé, apoyé la frente en el piso tibio y le pedí justicia. Ni castigo raudo ni venganza sorda. Justicia. Prometí dejar de consumir por un mes, ayudar a un desconocido con comida y regresar cada viernes con flores. Dejé el papel doblado bajo la vela, con mi firma. Encendí la mecha. La flama se afiló hacia arriba como si encontrara un camino que no veía nadie más. Esa semana se estiró como hule. El proveedor llamó 3 veces. El celular del traidor no contestó. La tercera noche comencé a notar latidos donde no deberían existir. En el centro del pecho, justo debajo de la clavícula, una vibración tenue, como cuando pones la mano sobre un refrigerador viejo. No dolía, pero me hacía difícil dormir. Al cuarto día, en el espejo del baño, vi algo en la piel, no era un moretón ni una alergia. Era una figura hecha de puntitos morenos, apenas visibles, con forma de calavera mínima. Pensé que era imaginación, cansancio, luz mala. Metí la cabeza bajo el agua. Cuando salí, la forma seguía ahí, casi imperceptible, latiendo al ritmo de mi corazón. Al 6.º día supe la noticia en la esquina, antes de que la radio la soltara. Lo encontraron al amanecer cerca de un parque, suspendido de un árbol. La lengua hinchada le rellenaba la boca y había líneas raspadas en el pecho, no profundas, lo suficiente para dejar dibujo. Nadie decía nada en voz alta, pero todos miraban el suelo cuando la patrulla se lo llevó. No fui. Me quedé en mi cuarto, con la ventana cerrada y el ventilador temblando, sintiendo que la marca bajo mi piel marcaba el paso de algo que no podía detener. Cuando llegó la noche, regresé al altar. El cuarto olía a flores viejas y perfume de frutas. Una señora mayor acomodaba botes con agua. Me acerqué en silencio, dejé las flores y el pan, regalé 2 bolsas de comida en la esquina para cumplir lo prometido. Le di gracias y quemé el papel que guardaba en la cartera con mi petición ya cumplida, dejando que las cenizas se pegaran en un plato de barro. Quise creer que allí terminaba todo. Salí con el alivio de quien paga una deuda y cierra una puerta. Me equivoqué. Los latidos no se fueron. Al contrario. Se hicieron más claros, como un toque con el dedo desde adentro. La figura pequeña en el pecho tomó definición con los días, sin tinta, sin cicatriz, solo pigmento. Un cráneo minúsculo y limpio, sin adornos, que parecía abrir y cerrar la boca al compás de mi respiración. Lo tapaba con una camiseta de cuello alto. Evité playas, albercas, fotos. Me repetía que era estrés. Pero la marca no obedecía explicaciones. No tuve sueños raros. Lo mío pasaba despierto. Al caminar junto al canal, sentía pasos detrás de mí aunque no hubiera nadie. En el negocio, cuando contaba lo poco que me quedaba, un escalofrío me recorría el brazo derecho y terminaba clavándose en el pecho, justo donde esa cabeza invisible tomaba aire. Cada viernes, sin faltas, volvía a la casa de lámina con flores frescas. Había gente distinta cada vez, trabajadores, estudiantes, señoras con bolsas del mandado. Todos con la misma mezcla de fe y miedo. Nadie pregunta.
Todos entienden. Un día, atendiendo a un cliente, sentí que la marca se calentó como una moneda bajo el sol. El hombre pagó y me extendió la mano. Su palma estaba fría, no era normal en ese clima. Al tocarlo, los latidos se aceleraron y se me nubló la vista un segundo. En ese instante vi la calle donde encontraron a mi ex amigo. No la imagen de morbo que luego circuló, vi un pájaro parado en el cable, vi un niño amarrándose la agujeta, vi una mujer cargando una bolsa con mandarinas. Todo sin sonido, como una fotografía que alguien me enseñaba a la fuerza. Parpadeé y volví a estar en el puesto, con las manos sudadas y el cliente esperando cambio. Me olvidé de cobrarle la moneda final. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermana, que insiste en que uno no debe dejarse caer en devociones que no entiende. Yo sí entiendo una cosa, cuando pides justicia a ella, no te la regresa envuelta en papel de regalo. Te la da como es y te deja la cuenta en la mesa para que la pagues con disciplina. Seguí con mis flores, con mis viernes, con mi promesa de ayudar cada semana a un desconocido. Pagué la deuda con el proveedor a plazos, trabajando doble. Nada extraordinario, puro sudor y días largos. Un mes después, encontré en la reja del negocio un sobre sin remitente. Adentro, una parte del dinero robado, menos lo que supongo ya se había gastado. No había nota. Solo billetes húmedos por el sereno de la madrugada, apilados en silencio. La marca en mi pecho vibró como un sí. No sentí alegría. Sentí una paz cautelosa, como la de un enfermo cuando el doctor le dice que la fiebre bajó, pero que debe seguir cuidándose. Con el tiempo, noté que la figura en la piel no desaparecía, pero podía mantenerse quieta si yo cumplía. El día que me salteaba el altar, el pulso volvía. El día que dejaba pasar a alguien necesitado con la excusa de que andaba corto, el dibujo picaba por dentro, como si se reacomodara. Parece infantil, pero aprendí a obedecerle. También aprendí algo más, no todo lo que se le pide a la Santa Muerte termina en equilibrio. Hay quienes van por revancha y no miden lo que se llevan de vuelta. Yo no pedí eso. Pedí justicia y la recibí, con intereses. Hace poco me topé con la madre del que me falló. Llevaba una bolsa de pan en la mano y no me reconoció al principio. A mí se me hizo un nudo en la garganta. No dije nada. La ayudé a cruzar la calle con cuidado porque el semáforo nunca funciona y los carros no tienen paciencia. Al despedirla, sentí el latido en el pecho, suave, apenas un toque. Pensé en cómo las cuentas se acomodan de formas que no imaginamos. Si miro de frente el espejo con la luz directa, todavía alcanzo a ver la calavera diminuta. Late cuando va a llover. Late cuando alguien miente delante de mí. Late cuando entro al altar y el humo del incienso dibuja caminos invisibles en el aire. No es un tormento. Es un recordatorio. Cada vibración repite la lección con la que me quedé. Lo que se pide con el corazón, se paga con el alma. Y ella cobra siempre, no con rabia, sino con precisión. No escribo esto para convencer a nadie. Solo quiero dejar constancia de que un día, en una colonia cualquiera, hice una petición con nombre y apellido, con ofrenda sincera y promesa clara, y la respuesta llegó más pronto de lo que pensé. El precio no fue sangre ni desgracia, fue constancia, humildad y un símbolo que me acompaña a cada lugar. Si me preguntan si volvería a arrodillarme en ese cuarto de lámina, contesto sin pensar, sí. No por venganza, no por gusto al misterio, sino porque aprendí que la justicia existe, pero hay que sostenerla para que no se nos deshaga en las manos. Hoy, mientras escribo, la marca está quieta. Sobre la mesa hay flores frescas y una vela consumiéndose pareja. Afuera pasa la vida como siempre. Adentro, el aire tiene ese peso que antecede a la noche. No necesito más señales. Sé que ella está, con su paciencia inmóvil, contando mis pasos. Y yo, con la frente en alto, pagando lo que me toca, agradezco sin pedir nada más.
Porque ya entendí que el verdadero milagro no fue lo que le ocurrió a él, sino lo que cambió en mí. Y ese cambio, que late bajo mi piel, no me deja olvidar. El milagro que me persigue. Me llamo Mateo y en 2011 acepté una guardia nocturna en el Panteón Municipal de un pueblo cañero de Sinaloa. Me contrataron porque conocía el terreno y porque casi no hablaba con nadie. La primera noche, el velador viejo me dijo que la entrada de la parte nueva tenía un altar pequeño, escondido detrás de una barda pintada de calorías. Si te toca una madrugada pesada, deja algo ahí, me explicó con voz cansada. No pregunté a quién iba dirigido. Ya lo sabía. A las 2, el aire bajó como agua fría. Las luces del pasillo de nichos titilaron y se apagaron en cadena. Caminé con mi lámpara por los senderos de tierra compacta hasta el altar. Era una esquina con flores marchitas, una imagen cubierta con un rebozo, monedas, cigarros, manzanas con mordidas antiguas. Coloqué una veladora blanca, un caballito de tequila y una cadena que llevaba en el bolsillo desde que era niño. Le pedí trabajo constante, salud para mi madre y que nadie me buscara pleito. No dije su nombre. Solo lo pensé con respeto y con miedo. Regresé a mi ronda. En la sección de tumbas recientes, la tierra se veía pareja, húmeda todavía. Un entierro de 2 días llevaba una cruz de madera sin barniz y una foto plastificada. Apunté la lámpara y me detuve. Algo en la foto parecía recién limpiado. El vidrio tenía gotas nuevas. Sentí que la piel del cuello se me encogía como camisa mojada. Seguí de largo, conté pasos para no voltear. Cuando di 20, escuché el crujido de la madera como si alguien se acomodara en una silla vieja. Giré la luz. Estaba sentado sobre su propia lápida, con el traje que le vi en la foto y la sonrisa extendida como una cicatriz que no doliera. No pestañeaba. Los ojos estaban abiertos, húmedos, fijos en mí. No hizo ruido, no movió las manos, no buscó levantarse más. Se quedó ahí mirándome, como quien aguarda a que le cumplan una promesa. La lámpara empezó a fallar. Me acerqué lo suficiente para leer el nombre y la fecha. Era él, sin duda. Tenía 2 días de haber llegado. Retrocedí con cuidado, sin correr, sin darle la espalda. Cuando por fin crucé al pasillo principal, las luces regresaron y la noche volvió a su lugar. Nadie más lo vio. Nadie más tenía que verlo. Al amanecer, el encargado y yo recorrimos el terreno. La lápida estaba intacta. La tierra, pareja. La foto plastificada seguía en su sitio. No hablé. Aprendí que hay cosas que se guardan para que sigan funcionando. Los días siguientes resultaron extraños. Caminaba al trabajo y los perros del barrio me abrían paso, como si les incomodara mi sombra. Un tipo borracho me echó el carro encima y, a 1 metro, el motor se apagó. Mi madre me dijo que me veía distinto, más delgado, con la mirada ida. Me ofreció café con canela, me tocó la frente, me pidió que no trabajara tanto. Le mentí. Volví al altar la 5ª noche. La veladora se había consumido hasta formar un túnel perfecto, sin derrames. El caballito estaba seco. La cadena no estaba. En su lugar, sobre el rebozo, alguien había dejado una ristra de pan de muerto en miniatura, como juguetes colocados con cariño. Puse otra veladora, cambié el vaso, le llevé una manzana nueva. Le di las gracias. Le dije que entendía el trato, protección adentro y afuera, a cambio de memoria y de no olvidar a los que nadie visita. Esa misma madrugada vi a la primera que me siguió. Una mujer con bata de hospital caminaba 3 pasos detrás, sin mover los pies. La vi reflejada en los azulejos de la oficina de ingreso, en los vidrios de las camionetas estacionadas. Cuando me volteaba, desaparecía. Cuando miraba al frente,
ahí estaba de nuevo, a la distancia justa para no rozarme. Desde entonces, cada noche sumaba a alguien más, un hombre con camisa de cuadros colgando, un niño con traje prestado que le quedaba grande, una anciana de trenzas plateadas. Nunca hablaban. Solo me acompañaban en silencio hasta que salía el sol. Y cuando volvía a mi casa, los notaba al borde de las ventanas, esperando afuera, como si la puerta fuera frontera. Me acostumbré a cerrar con llave y a dormir con la radio de fondo. Hubo un tiempo en que despertaba con el olor de flores rancias y cera fría. No era desagradable, pero me dejaba el corazón acelerado. Me levantaba, caminaba por el pasillo, revisaba la sala, bebía agua sin sed. En la pared del comedor, a la altura de mis ojos, empezó a aparecer una sombra alargada a la misma hora cada madrugada. No era mía. Tenía el contorno de una figura con velo y algo parecido a un bastón en la mano. Cuando me acercaba, se difuminaba y yo podía sentir el aire más pesado, como si alguien hubiera dejado la ventana abierta a un mar invisible. La protección también tenía pruebas. Un vecino metido en ventas chuecas vino a buscarme después de medianoche. Quería esconder mercancía en las gavetas de herramientas del panteón. Le dije que no. Me empujó contra la barda, se llevó la mano a la cintura. Antes de que alcanzara a sacar nada, un vidrio estalló en la oficina, sin viento ni golpes. El ruido lo espantó. Corrió. Yo sentí que la vista se me llenaba de puntitos, me faltó el aire, y al mismo tiempo supe que nadie me tocaría mientras siguiera pagando con devoción y con memoria. A la mañana siguiente, encontré el piso de la oficina cubierto de pétalos secos, como si alguien hubiera deshojado flores en la madrugada con todo el cuidado del mundo. No todo era paz. La mujer con bata se quedó. No cruzaba el marco de mi puerta, pero pasaba la noche completa en la banqueta, de pie, mirando la pared. Una madrugada me atreví a abrir la ventana. No dije nada. Ella tampoco. En el vidrio, su cara parecía recién lavada. Tenía un ojo morado que no existía en su piel. Cerré. Me senté en el piso hasta que despejó el cielo. Comencé a marcar en un cuaderno las fechas en que la protección se hacía evidente. Un choque que no me tocó por un centímetro. Una discusión en la ruta donde nadie me señaló. Un paro de luz que me dejó a oscuras justo antes de que un desconocido decidiera no seguirme. Anotaba también lo otro, nombres de las lápidas que nadie visitaba, descripciones de las manos de los que me acompañaban, detalles mínimos que se vuelven compañía cuando uno aprende a reconocer presencias. Me di cuenta de que la balanza exigía equilibrio. Por cada favor recibido, debía dejar algo en el altar: agua, pan, tabaco, palabras. Y, sobre todo, promesas cumplidas. La última vez que la vi, supe que no estaba solo. Eran las 3:01, hora en la que hasta los gallos duermen. Fui al altar con una pañoleta blanca de mi madre y un rosario de cuentas de madera. Coloqué todo con cuidado, limpié el polvo, encendí 2 veladoras, respiré. Dije en voz baja que aceptaba el trato completo. Que mantendría el sitio limpio, que jamás permitiría que alguien se burlara de los que yacen ahí, que repartiría pan en diciembre y agua en mayo, que plantaría flores en los cuadros más olvidados. El aire cambió. Ya no era frío. Tampoco tibio. Era distinto. Parecía que me miraban desde muchas direcciones y que nadie tenía prisa. Al salir, el hombre del traje estaba otra vez sentado sobre su nombre. Sonreía igual. No me asusté. Incliné la cabeza como se saluda a un jefe. Caminé sin perderlo de vista y pasé a unos pasos, con respeto. Cuando alcancé el pasillo, escuché un golpe seco, como de madera al caer. Volteé. No había nadie sentado. La cruz seguía en su sitio. La tierra, pareja. Desde entonces, nadie me busca pleito.
Camino por calles donde antes no me atrevía y la gente se aparta sin saber por qué. No he vuelto a enfermar de gravedad. He encontrado billetes doblados en lugares improbables. Cuando llueve fuerte, soy el único al que no se le apaga la moto. A cambio, cada noche, al apagar la luz de mi cuarto, veo la línea del velo recortada en la pared y, en la banqueta, a la mujer con bata mirando fijo hacia adentro. A veces trae compañía. A veces, cuando la ciudad queda muda, juraría que las veladoras del altar se encienden sin mi mano y que, en el borde del vaso, queda marcada una sonrisa delgada, idéntica a la de aquel que se sentó a mirarme por primera vez. No me quejo. Nadie me toca. Nadie me amenaza. Trabajo en paz, duermo cuando puedo, como lo necesario. Solo he tenido que aprender a vivir con el milagro que no termina al amanecer. Un milagro que camina detrás de mí a 3 pasos de distancia, que se ve en el reflejo de los vidrios, que ocupa la banqueta frente a mi casa, que pone flores donde nadie va. No siempre es fácil, pero funciona. Y en este mundo, cuando algo funciona, se respeta. Cobro. Era 2017 y yo era velador en un patio de carga en Ecatepec. Pasaba las noches entre cajas de cartón, camiones estacionados y perros flacos buscando algo que morder. A 2 calles del portón, junto a un puesto de tamales que abría antes del amanecer, había un altar pequeño de la Santa Muerte, vidrio sucio, velas negras consumidas, una manzana arrugada al pie de la imagen, 7 colillas apagadas en una lata de chiles. No era la primera vez que la veía, pero nunca me había atrevido a quedarme. Ese año me quedé. No hablaré mucho de nombres, pero hubo un hombre que nos exprimía como si fuéramos botellas de plástico. Venía con 2 más y cobraba por seguridad. Si alguien se negaba, amanecían cristales rotos, llantas rebanadas, golpes en la cara. A un compañero lo encerraron en la cabina y lo dejaron sin aire hasta que casi se apaga. De mi lado, rompieron el candado del cuarto de herramientas y se llevaron todo. El capataz dijo que no hiciera nada, que no valía la pena perder la chamba. Yo asentí, pero por dentro me hirvió la sangre. La ciudad huele a metal cuando te sientes humillado, como si el polvo fuera limadura. Fue una madrugada sin luna, con neblina baja, cuando me acerqué al altar. Lo había limpiado una señora que vive en la esquina, doña Elba, siempre me ofrecía café ralo y consejos. Me explicó que hay velas para abrir caminos y velas para cerrar cuentas. Trae una de cada color, dijo semanas antes, por si algún día te decides. Esa noche llevé una negra y una morada, una manzana roja recién comprada y un cigarro barato. Puse la fruta, puse el cigarro, encendí las velas y me quedé mirando la flama. La Santa Muerte, con su guadaña pequeña, parecía esperar. No pedí venganza con palabras grandes. Dije su nombre en voz baja, el del que venía a cobrarnos. Dije el lugar por donde solía pasar, el puente de concreto por el Mexiquense, la hora en la que siempre nos caía. Pedí que se acabara el abuso. Pedí justicia, aunque sabía que esa palabra cambia de forma según quien la pronuncia. Hice una promesa simple, 9 noches de vela, una manzana cada tercer día, el primer sorbo del termo de café para ella y barrer el piso del altar para que no se acumulara el polvo. Lo dejé así, como quien firma con el aliento. Esa primera noche, la flama se inclinó hacia la calle, aunque no soplaba el aire. Los perros dejaron de ladrar. El cigarro, que no había prendido, empezó a humear por la punta como si alguien tirara de él del otro lado. Me acerqué sin tocar nada y sentí el olor a tabaco mezclado con cera y azúcar vieja de la fruta. No me asusté. Fue otra cosa, un peso en el pecho parecido al momento previo a decir sí o no y saber que te vas a quedar con lo que venga. En el patio de carga, las cosas siguieron igual 2 días, como si nada se hubiera movido. El hombre vino a la misma hora,
Pidió la misma cantidad, dejó el mismo aviso en voz baja, con esa sonrisa que enseña demasiados dientes. Yo aparté la mirada. En la tercera noche, llevé un vaso de agua al altar y barrí alrededor. Dejé que la escoba marcara un círculo claro. Volví al portón. A las 3:33, que es una cifra que siempre me dio mala espina, sonó un golpe seco en la reja, como de nudillos. No había nadie. El cuarto día, cuando salí de turno, doña Elba me dijo que la campanita de latón colgada detrás del vidrio había sonado sola. Nadie la escuchó, más que ella. Que en su sueño, una figura con manto negro se detuvo junto al puente del que yo había hablado. Le respondí con un gesto torpe. No quería creer en señales y al mismo tiempo las coleccionaba en silencio, como estampitas guardadas en la cartera. La quinta noche, al encender la vela morada, vi una cosa extraña en el vidrio. La sombra de la guadaña no caía sobre el piso, caía sobre el nombre que yo había escrito con mi dedo en el vaho. No era posible, pero ahí estaba esa forma delgada, recostada sobre 4 letras y un apellido incompleto. Pensé en borrarlo y no lo hice. Eso que no tocas a tiempo se vuelve decisión, aprendí desde niño. El sexto día, en la tarde, la patrulla pasó con la sirena apagada. El tránsito se atascó frente al puente, 2 calles más arriba. Los curiosos caminaron como si una cuerda invisible les jalara del pecho. Yo me quedé. Nadie me dijo nada. Esa noche cumplí con la vela, con la manzana y con el café. La flama negra tembló y se estiró como hilo, y aunque mi mano no se movió sentí el calor en los nudillos. Al amanecer del séptimo día, antes del cambio de turno, me llegó el mensaje por el grupo de WhatsApp del patio. Una foto borrosa, un titular corto, otra foto. Un hombre colgado del barandal del puente, los ojos cubiertos con cera negra, la mandíbula cerrada con cinta. En la boca, atrapada bajo la cinta, una tarjeta de presentación de un taller mecánico que todos ubicábamos. Encima, escrito con marcador, solo 2 palabras, cuenta saldada. Sentí náusea, pero no por la muerte. Fue por el eco de lo que yo había pedido y la manera exacta en que se había cortado la cuerda del miedo dentro de mí. No fui a mirar. Limpié el altar. Le dejé una nueva manzana. No supe si dar las gracias o callarme. Elegí callarme. El silencio abulta los pasillos de la noche como si fueran más largos, pero llena los huecos con algo parecido a un acuerdo. Pensé que ahí había terminado todo, como cuando cierras un cajón y empujas con la cadera para que encaje. No terminó. Al día siguiente, en el portón, hallé una bolsa pequeña de plástico amarrada con un nudo flojo. Adentro venía el desarmador que me habían robado del cuarto de herramientas y un llavero con la placa oxidada del patio, el que se llevaron la primera vez que entraron. La bolsa olía a cempasúchil. En el nudo, un hilo negro. Me temblaron las manos. Guardé el llavero y dejé el desarmador al pie del altar. Doña Elba cruzó la calle, se persignó rápido, dijo que el cobro había pasado por la casa y que los cobros, como la lluvia, siempre dejan charcos donde no esperas. Las cosas en el patio cambiaron de golpe. No volvieron a pasar por la cuota. Nadie rompió nada. Los perros engordaron un poco, quizá por la lata que empecé a llenar a diario con croquetas baratas. La flama de la vela, desde entonces, rara vez titiló. Se quedaba derecha, inmóvil, como si el vidrio la protegiera del mundo. Yo seguí cumpliendo. 9 noches. 3 manzanas. El primer sorbo del termo cada madrugada. Cuando terminé el novenario, me llevé la escoba de regreso al cuarto. Pensé, de nuevo, que ahí acababa. Esa misma noche soñé con un pasillo angosto de bodega. Al final, la Santa Muerte sentada en una silla de plástico, con el manto recogido a los lados y la guadaña apoyada contra el hombro. No hablaba. Ni hacía falta. Había una deuda pendiente,
pero no la suya ni la mía. Era el lugar. La ciudad. Las cosas que uno deja crecer por miedo y que, cuando por fin se arrancan, exigen riego con otra agua. Me desperté con la garganta reseca y el sabor de cera en la lengua. Escribo esto porque alguien me pidió que contara lo que pasó y también para que conste lo que siguió. Un muchacho del barrio, que celebró lo del puente como si hubiera sido un partido ganado, chocó en la madrugada contra el camellón, sin razón. Dijo que un bulto negro se le cruzó. Una vecina que se burlaba del altar amaneció con su pecera vacía y el agua del piso teñida de un amarillo raro que olía a flores viejas. Nada fue mortal, pero todo fue señal. Y cada señal era un recordatorio de que yo abrí una puerta y que al abrir puertas también se adquiere oficio, barrer los marcos, cambiar la bisagra, aceitar lo que chirría. He aprendido a no pedir nombres. A no escribirlos en el vaho. Si tengo que pedir, pido ancho, pido justo, pido que se cierre lo que ya está podrido y que se salve lo que aún late. Cada noche, antes del primer rondín, paso al altar. Dejo una colilla apagada, no siempre mía. Con la uña raspo la cera seca. Saco el polvo con la escoba corta. Hay días en que la campanita suena apenas, metálica y tímida, cuando no hay nadie cerca de la puerta. No me sobresalto. Sé que son recordatorios, como el zumbido del foco cuando ya va a fundirse. El puente sigue ahí. La ciudad también. El patio de carga ahora cerró más temprano por una disposición del dueño. Y yo, que antes repetía que no creía en nada, mido mis palabras como quien mide el paso al subir a un camión en movimiento. Si me preguntan qué pasó, digo que se pagó una cuenta. Si insisten en cómo, digo que no sé. Lo que sí sé es que la flama negra tiene una manera de quedarse recta cuando una promesa está viva. Y que hay cobros que no se anuncian, que solo pasan, y cuando pasan dejan la calle distinta, con un silencio de metal pulido después de limar. No sé si la Santa Muerte escucha todas las voces. Sé que la mía la escuchó una noche sin luna, con la neblina baja y los perros callados. Le di café y fruta. Le barrí el piso. Y ella, que no necesita ojos para ver, inclinó su sombra sobre un nombre que ya no repito. Desde entonces, camino más despacio al cruzar por el puente. No por miedo a lo que cuelga, sino por respeto a lo que ya cayó. Y porque entendí que el verdadero cobro, el que te acompaña, no es el que se hace al enemigo, sino el que uno se hace a sí mismo cada madrugada, cuando decide seguir cumpliendo, aunque nadie esté mirando.